Desde tiempos inmemoriales, las mujeres han sido el centro de la vida, portadoras de la continuidad y alma de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que hace que algunas mujeres se sientan verdaderamente felices y seguras de sí mismas, mientras otras viven atrapadas en el miedo, la inseguridad y la insatisfacción? Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, nos ofrece respuestas que van más allá de los consejos superficiales. Para Jung, el secreto de una mujer plena no radica en la aceptación externa ni en la búsqueda incesante de validación, sino en el viaje interior, un viaje hacia el autoconocimiento. En una sociedad que ha impuesto durante siglos normas rígidas sobre cómo debe ser y comportarse una mujer, la verdadera libertad no se encuentra en una rebelión ciega, sino en una profunda comprensión de quién es uno. Desde pequeñas, muchas mujeres son enseñadas a complacer, a ser dóciles, a encajar en moldes predefinidos. Se les dice que deben ser amables, tiernas, que su valor reside en lo que pueden ofrecer a los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando esa imagen se convierte en una prisión? Cuando, en su intento de ser todo para todos, la mujer se olvida de sí misma. Jung lo llamaría una desconexión con el sí mismo. Una vida vivida a través de la sombra, dominada por miedos heredados y expectativas impuestas. Sin embargo, existe un camino de regreso. No es fácil ni rápido, pero conduce a una felicidad real y a una seguridad interior genuina. Ese camino comienza con un acto de valentía, enfrentar lo que se ha reprimido durante años. Jung hablaba del inconsciente como un vasto océano lleno de arquetipos, símbolos y fuerzas que nos influyen, incluso cuando no somos conscientes de ello. Y dentro de ese inconsciente, la mujer encuentra aspectos de sí misma que han sido olvidados, rechazados o minimizados. Uno de los arquetipos más poderosos en la psicología junguiana es el de la diosa interior. Una imagen que trasciende las ideas superficiales de belleza o fragilidad, y que representa la esencia auténtica de la mujer. Es la fuerza creadora, la sabiduría ancestral, la conexión con la naturaleza y con el misterio de la vida. Pero esta diosa ha sido silenciada, escondida detrás de máscaras de complacencia, de perfección inalcanzable. Para que una mujer se sienta verdaderamente segura de sí misma, debe encontrar a su diosa interior y darle voz. Las mujeres felices no son aquellas que han tenido una vida fácil, sino aquellas que han aprendido a atravesar la oscuridad sin perderse en ella. Jung decía que la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, lo que tememos mostrar al mundo. Y muchas veces, lo que una mujer teme no es su debilidad sino su poder, su capacidad de ser independiente, de decir no sin culpa, de tomar decisiones sin miedo al juicio. Por eso, el autoconocimiento es la clave. Para muchas mujeres, este proceso comienza con pequeños actos de rebeldía, ponerse en primer lugar, decir lo que realmente piensan, tomar un camino distinto al que se esperaba de ellas. Son pasos pequeños, pero necesarios. El problema es que vivimos en un mundo que teme a la mujer segura de sí misma. Porque una mujer que se conoce, que se respeta y que no busca aprobación externa, es una mujer libre. Y la libertad, en su forma más pura, asusta. Porque una mujer libre no puede ser controlada, no puede ser manipulada con promesas vacías o con miedos impuestos. Sabe quién es y lo que merece, y no acepta menos. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad del ser. Para una mujer, este proceso implica desafiar las creencias heredadas, los miedos transmitidos de generación en generación. Implica dejar de ser la buena niña, que todos esperan, y convertirse en la mujer que realmente. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la felicidad real. La mujer que se descubre a sí misma empieza a notar cambios sutiles en su forma de ver el mundo. Lo que antes parecía inamovible, ahora se desmorona. Las viejas creencias se revelan como estructuras frágiles, construidas por otros, no por ella. Y en medio de esa transformación, algo poderoso sucede. Comienza a confiar en su intuición. Carl Jung tenía una profunda fascinación por el poder del inconsciente, esa parte de la mente que opera más allá de la lógica. Decía que el inconsciente no es un enemigo a dominar, sino un océano de sabiduría, que si se aprende a navegar, puede guiarnos hacia una vida más auténtica. Para muchas mujeres, la desconexión con su intuición ha sido impuesta desde la infancia. Se les ha enseñado a dudar de su voz interna, a buscar validación en la razón ajena, a temer sus propios impulsos y deseos. Pero la mujer que aprende a escuchar su intuición, se libera de esa prisión invisible. Este despertar no es un acto de rebeldía sin sentido, sino un regreso a su esencia. Es como encender una lámpara en una habitación oscura. De repente,
Todo lo que estaba oculto se vuelve visible. Las mentiras que se contaron a sí mismas, las relaciones que mantenían por miedo a la soledad, las decisiones que tomaban para complacer a otros, todo queda expuesto. Y en ese momento, la elección se vuelve inevitable: seguir en la sombra o caminar hacia la luz del autoconocimiento. Jung decía que el verdadero crecimiento solo ocurre cuando enfrentamos la verdad de quienes somos, sin máscaras ni autoengaños. Pero esto requiere valentía. No hay nada más aterrador que mirarse al espejo sin filtros, sin excusas, y aceptar lo que realmente se ve. Muchas mujeres, cuando inician este camino, sienten miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buenas, miedo de que el mundo no las acepte en su versión más auténtica, miedo de que al cambiar pierdan lo que antes les daba seguridad. Pero lo que no saben es que al otro lado de ese miedo, las espera una libertad que nunca han conocido. Cuando una mujer se atreve a ser auténtica, inspira a otras a hacer lo mismo. Por eso, la felicidad y la seguridad en una misma no son logros individuales, sino legados. Cada mujer que se permite vivir su verdad, está sanando no solo su propia historia, sino también la de generaciones pasadas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Está dejando un camino más claro para quienes vienen después, y en ese acto encuentra un propósito más profundo que cualquier validación externa: ser, en su existencia misma, una manifestación de libertad. La mujer que se ha encontrado a sí misma no se conforma con existir, quiere vivir con plenitud. No acepta una vida a medias, no se deja encerrar en la comodidad de lo conocido, ni permite que el miedo a lo desconocido la paralice. Es consciente de que la vida es un flujo constante, un movimiento que la empuja a evolucionar, a descubrirse en cada etapa, en cada experiencia, en cada emoción que la atraviesa. Jung hablaba de la necesidad de integrar todos los aspectos del ser, tanto los luminosos como los oscuros. No basta con abrazar lo que nos gusta de nosotras mismas, también es necesario mirar de frente aquellas partes que nos incomodan, que nos duelen, que hemos aprendido a ocultar por temor al rechazo. La mujer que se atreve a hacer esto experimenta una transformación profunda. Deja de luchar contra sí misma y en cambio empieza a comprenderse. En este proceso, la mujer descubre algo esencial: el poder de su propia voz. Durante siglos, las voces femeninas han sido silenciadas, minimizadas, ignoradas. Se les ha enseñado a hablar en susurros, a no incomodar, a no cuestionar demasiado. Pero la mujer que se encuentra a sí misma, entiende que su voz es su mayor herramienta, su forma de marcar su existencia en el mundo. Y una vez que empieza a hablar con autenticidad, no hay vuelta atrás. Este descubrimiento trae consigo una nueva forma de relacionarse con el mundo. Ya no busca encajar en espacios donde no es valorada, ni trata de modificar su esencia para ser aceptada. Aprende a rodearse de personas que la respetan, que la inspiran, que la impulsan a ser mejor sin exigirle que renuncie a sí misma. Se aleja de quienes intentan apagar su luz, de quienes se sienten amenazados por su crecimiento. Entiende que su energía es un recurso valioso que debe ser protegido. A medida que avanza en su viaje, la mujer también se da cuenta de la importancia del cuerpo en su proceso de autoconocimiento. Jung creía que el cuerpo y el alma estaban profundamente conectados, que las emociones reprimidas, los traumas no resueltos y las heridas del pasado se manifestaban en el cuerpo de formas que muchas veces pasaban desapercibidas. La mujer que se escucha a sí misma aprende a prestar atención a su cuerpo, a reconocer sus señales y a entender que cada tensión, cada dolencia, cada malestar es un mensaje que debe ser atendido. Empieza a moverse de una manera diferente, no desde la obligación, la autoexigencia o el castigo, sino desde el placer de habitar su propio ser. Descubre la belleza de caminar sin prisa, de respirar profundamente, de estirarse con gratitud, de danzar con libertad. Entiende que su cuerpo no es un enemigo a ser disciplinado, sino un templo que merece ser honrado. Y en ese proceso, algo cambia. Comienza a sentirse más fuerte, más viva, más conectada con su esencia. Pero esta conexión no solo ocurre en el plano físico, también se extiende al mundo emocional. La mujer que se encuentra a sí misma deja de reprimir sus emociones, deja de avergonzarse de su sensibilidad, de su intensidad, de su capacidad de sentir profundamente. Entiende que la emoción no es un signo de debilidad, sino una expresión de su humanidad. Aprende a llorar sin culpa, a reír sin miedo, a amar sin reservas, y sobre todo, a sostenerse a sí misma en los momentos difíciles, sin esperar que alguien más la rescate. Este es un punto crucial en su viaje, porque muchas mujeres han crecido con la idea de que necesitan salvadas, de que su felicidad depende de alguien más,
de que el amor verdadero es aquel que las completa. Pero la mujer que se conoce a sí misma rompe con esa narrativa. No busca un salvador porque ha aprendido a salvarse a sí misma. No espera que alguien llene sus vacíos porque ha aprendido a abrazar su propia plenitud. No mendiga amor porque ha entendido que el amor más importante es el que se da a sí misma. Y aquí es donde su energía cambia por completo. La mujer que se ama a sí misma emana una luz distinta, una presencia que no necesita palabras para ser sentida. Ya no busca ser deseada, se elige a sí misma. Ya no necesita ser validada, se reconoce. Ya no teme estar sola, disfruta de su propia compañía. Y es en este estado de autenticidad donde las conexiones más genuinas empiezan a surgir. Cuando Jung hablaba del concepto de sincronicidad, se refería a la idea de que nada ocurre por casualidad, que los encuentros significativos, las oportunidades inesperadas y las señales del universo aparecen cuando estamos alineadas con nuestra verdad. La mujer que se ha encontrado a sí misma empieza a notar estas sincronicidades en su vida. De repente se cruza con personas que resuenan con su energía, encuentra caminos que jamás había considerado, recibe respuestas que antes parecían inalcanzables. No porque la suerte haya cambiado, sino porque ella ha cambiado. Y aquí ocurre algo que muchas veces no espera. Su presencia comienza a inspirar a otras. Sin darse cuenta, se convierte en un ejemplo vivo de lo que significa ser libre, de lo que significa amarse sin condiciones, de lo que significa. Y en ese momento, entiende que su viaje no ha sido solo para ella, que al transformarse a sí misma, ha abierto una puerta para que otras también lo hagan. A medida que esta mujer sigue avanzando en su camino, empieza a notar cómo las dinámicas a su alrededor comienzan a cambiar. Las conversaciones que solían interesarle ahora le resultan vacías. Las relaciones que mantenía por costumbre empiezan a sentirse pesadas. Las expectativas ajenas que alguna vez la definieron se desmoronan una a una, como viejas cadenas que ya no tienen fuerza para sujetarla. Pero este proceso, aunque liberador, también conlleva un duelo. Porque crecer significa despedirse de partes de nosotras que alguna vez creímos esenciales, de versiones pasadas que nos dieron identidad, de espacios que nos dieron seguridad. Jung hablaba de la sombra como esa parte del ser que permanece oculta, que se niega, que se reprime por miedo o vergüenza. Pero la mujer que se ha comprometido con su propio despertar, entiende que no puede seguir huyendo de su sombra. Debe mirarla de frente, comprenderla, integrarla. Y en este proceso descubre algo poderoso. Su sombra no es su enemiga, no está ahí para destruirla, sino para mostrarle lo que aún no ha sanado, lo que aún teme enfrentar. Muchas veces esta sombra se manifiesta en forma de dudas, miedos e inseguridades, que parecen resurgir cuando menos lo espera. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si este camino me aleja de las personas que amo? Pero la mujer que ha aprendido a escucharse a sí misma, no se deja paralizar por estas preguntas. En lugar de huir de ellas, las examina con paciencia, las enfrenta con honestidad, les da espacio para existir sin permitir que la dominen. Y en ese acto, recupera su poder. A medida que sigue explorando su interior, también comprende la importancia de algo que antes parecía insignificante, el descanso. En un mundo que premia la productividad incesante, que impone la idea de que el valor de una persona se mide por cuánto hace, cuánto entrega y cuánto sacrifica, la mujer que se conoce a sí misma se atreve a desafiar esta mentalidad. Aprende a detenerse sin culpa, a escuchar a su cuerpo cuando le pide pausa, a respetar sus ritmos sin sentirse menos por ello. Porque el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Es en la quietud donde las respuestas llegan, donde la intuición se fortalece, donde la creatividad florece. Y cuando la mujer se permite descansar sin culpa, se da cuenta de cuánto tiempo pasó viviendo para otros, corriendo sin rumbo, agotándose para cumplir expectativas que nunca fueron suyas. Pero ahora todo es distinto. Entiende que su bienestar es su prioridad. Este descubrimiento la lleva a otro nivel de transformación, la reconstrucción de su propia identidad. Ya no se define por los roles que la sociedad le impuso, por las etiquetas que otros le asignaron, ni por las creencias que heredó sin cuestionar. Ahora se permite reinventarse, se da permiso para cambiar de opinión, explorar nuevas pasiones y abandonar lo que ya no la nutre. Y en este proceso descubre una sensación que nunca antes había experimentado con tanta intensidad: la paz. Pero esta paz no es ausencia de conflicto ni una vida libre de problemas. Es una paz que nace de la certeza de que, pase lo que pase, ella será capaz de sostenerse a sí misma, que no necesita demostrar nada a nadie, que no tiene que justificar su existencia, que no está aquí para encajar en moldes ajenos,
Y esa paz, esa seguridad, esa firmeza en su propia esencia, es lo que la hace inquebrantable. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, enfatizaba que el mayor logro de un ser humano no es ajustarse a lo que los demás esperan de él, sino convertirse en quien realmente es. La mujer que ha llegado hasta aquí entiende que este es su verdadero propósito, ser ella misma en su totalidad, sin miedo, sin restricciones. A medida que la mujer se sumerge más profundamente en su proceso de autoconocimiento, empieza a notar un fenómeno inesperado, la incomodidad de quienes la rodean. Personas que antes parecían apoyarla comienzan a mostrar resistencia, algunos con comentarios sutiles, otros con actitudes más directas. Has cambiado mucho. Antes eras más accesible. No entiendo por qué te estás complicando tanto. Entonces comprende algo que no había considerado antes. Su transformación no solo la afecta a ella, sino también a quienes la han conocido de una determinada manera. Este descubrimiento le genera una mezcla de emociones. Por un lado, se siente más libre que nunca. Por otro, enfrenta el miedo al rechazo, a la soledad, a la posibilidad de perder conexiones que fueron importantes en su vida. Pero algo dentro de ella le dice que no puede retroceder, que no puede volver a encajar en la versión de sí misma que ha dejado atrás. Y aquí surge una prueba crucial en su camino: aprender a soltar sin sentirse culpable. Soltar es un arte. No significa olvidar, despreciar ni negar lo que una vez fue significativo. Significa reconocer que algunas relaciones, algunas dinámicas y algunas versiones de nosotras mismas tienen un tiempo y un propósito, pero no siempre están destinadas a acompañarnos para siempre. La mujer que ha aprendido a escucharse sabe que sostener lo que ya no le pertenece solo la hará más pesada, más estancada, más distante de su verdad. Así que suelta, no con rabia ni con rencor, sino con amor, con gratitud por lo vivido y con respeto por su propio crecimiento. Pero en este proceso de soltar algo maravilloso empiezan a aparecer nuevas conexiones, personas que resuenan con su energía, que la ven en su esencia, sin intentar cambiarla, que la acompañan sin exigirle que disminuya su luz. Y esto le demuestra algo poderoso: nunca estamos realmente solas. Cuando somos fieles a nosotras mismas, cuando nos atrevemos a ser auténticas, el universo nos conecta con quienes están en la misma frecuencia. Este nuevo círculo de relaciones se siente diferente. No hay juegos de poder, ni necesidad de aprobación, ni miedo a ser juzgadas. Hay conversaciones profundas, risas genuinas, apoyo sin condiciones. Por primera vez, la mujer se da cuenta de lo que significa estar en espacios donde no necesita protegerse, donde puede simplemente ser. Y este descubrimiento le reafirma algo que Jung siempre defendió: la autenticidad es el camino hacia la verdadera conexión humana. Con esta nueva conciencia, la mujer empieza a explorar algo que antes le parecía inalcanzable: el placer de vivir sin culpa. Durante tanto tiempo el placer había estado condicionado por reglas externas, por lo que era correcto, por lo que se esperaba de ella. Había aprendido a postergarlo, a racionalizarlo, a minimizarlo. Pero ahora se permite experimentarlo en su totalidad, no solo el placer físico, sino el placer de los sentidos, el placer de la creatividad, el placer de la libertad. Redescubre el gusto de leer sin prisa, de caminar sin rumbo, de bailar sin vergüenza. Encuentra belleza en los detalles más simples: el aroma del café en la mañana, el sol acariciando su piel, el sonido del viento entre los árboles. Y se da cuenta de algo esencial: la felicidad no está en los grandes momentos de gloria, sino en la capacidad de disfrutar lo cotidiano, con una mente presente y un corazón abierto. Esta nueva forma de vivir también la lleva a redefinir su relación con el tiempo. Antes, el tiempo era su enemigo, algo que debía administrar con precisión, algo que nunca era suficiente. Siempre había algo que hacer, algo que cumplir, alguien a quien atender. Pero ahora empieza a ver el tiempo de otra manera. En lugar de medirlo en productividad, lo mide en plenitud. Ya no siente la necesidad de llenarlo con obligaciones sin sentido. Prefiere calidad sobre cantidad, significado sobre prisa. Y, con este cambio, su ansiedad comienza a desvanecerse, porque la ansiedad no nace de la falta de tiempo, sino de la desconexión con el presente. La mujer que se ha encontrado a sí misma entiende que la vida no es una lista de tareas por completar, sino una experiencia por sentir. Así que respira más lento, camina más despacio, observa más profundo, y en este ritmo nuevo descubre una paz que no había conocido antes. En este estado de apertura, la mujer comienza a percibir la vida con otra mirada. Lo que antes le parecía rutinario ahora tiene un significado distinto. Las pequeñas decisiones que solía tomar sin pensar, como qué ropa ponerse,
qué palabras usar, a qué personas responder, ahora se convierten en actos de conciencia. Todo adquiere un propósito porque ya no está viviendo en automático, sino desde una intención clara. Este despertar la lleva a cuestionar no solo su propia historia, sino también las narrativas que ha heredado. Se pregunta de dónde vienen sus creencias sobre el amor, sobre la felicidad, sobre el éxito. Se da cuenta de que muchas de estas ideas no fueron escogidas por ella, sino impuestas desde su infancia, desde su entorno, desde una sociedad que define a las mujeres con reglas invisibles. Al darse cuenta de esto, siente una mezcla de indignación y liberación. Indignación porque ha vivido atada a mandatos que nunca fueron suyos. Liberación porque ahora, que los ve con claridad, tiene el poder de decidir cuál mantener y cuál desechar. Es un proceso profundo porque implica desafiar no solo lo externo, sino también su propio condicionamiento interno. Pero está lista. En este punto, algo curioso sucede. Ya no siente la necesidad de justificarse. Antes explicaba sus decisiones, intentaba hacer que los demás entendieran su camino, buscaba la aprobación de quienes no podían verla realmente. Pero ahora simplemente actúa. Ya no gasta energía en convencer a nadie, sabe quién es, sabe qué quiere, y eso es suficiente. Este cambio interno se refleja en su expresión. Su mirada es distinta, su postura transmite seguridad, su voz tiene un peso diferente. No porque intente demostrar algo, sino porque ya no hay dudas en ella. Y esto genera un efecto poderoso en su entorno. Quienes vibran en su misma frecuencia, se acercan aún más. Quienes se sienten amenazados por su luz, se alejan. Y ella lo permite sin resistencia. Ha comprendido que no está aquí para encajar en todas las historias, sino para escribir la suya propia. Pero este proceso no solo afecta su mundo externo, sino también su conexión con su propio ser. La manera en que se habla a sí misma cambia por completo. Antes su mente estaba llena de juicios, comparaciones y exigencias imposibles. Ahora sus pensamientos son más amables, más compasivos, más amorosos. No porque haya dejado de esforzarse, sino porque ha aprendido que el amor propio no es indulgencia, sino respeto por su propia existencia. Y con este amor propio viene una revelación inesperada, la libertad de equivocarse. Antes, el miedo al error la paralizaba, temía fallar, decepcionar, no estar a la altura. Pero ahora ve sus errores como parte natural del proceso. En lugar de castigarse, aprende. En lugar de detenerse, sigue adelante. Y este cambio lo transforma todo. Porque cuando el miedo al fracaso desaparece, la vida se llena de posibilidades. Así empieza a probar cosas nuevas, se atreve a explorar talentos que nunca había desarrollado, a decir sí a experiencias que antes evitaba, a permitirse la sorpresa. Su vida deja de ser predecible y se convierte en una aventura. Y en esta aventura, lo más emocionante no es el destino, sino el viaje mismo. En esta nueva etapa de su vida, la mujer siente una ligereza que nunca había experimentado. No es la ausencia de preocupaciones ni la eliminación de obstáculos, sino una forma diferente de enfrentarlos. Antes, cada problema parecía un muro inquebrantable, una carga pesada sobre sus hombros. Ahora, en cambio, los percibe como parte de un flujo natural. No lucha contra ellos, los observa, los comprende, encuentra caminos alternativos en lugar de estancarse en la frustración. Con este nuevo enfoque descubre algo fundamental: su energía es su recurso más valioso. Durante demasiado tiempo la gastó en batallas innecesarias, en discusiones sin sentido, en preocupaciones que solo existían en su mente. Pero ahora, elige en qué invertir su fuerza, no permite que cualquier situación la arrastre, ni que cualquier persona la desequilibre. Su paz es su prioridad, y la protege con firmeza. Este cambio también transforma su relación con la soledad. Antes la evitaba, la temía, la llenaba de distracciones. Ahora la busca con intención. En el silencio encuentra respuestas, en la calma redescubre su esencia. Y en esta conexión consigo misma se da cuenta de algo revelador. Siempre ha tenido dentro de ella todo lo que buscaba afuera: el amor, la seguridad, la validación, la fuerza. Durante años creyó que debía obtenerlos del exterior, que alguien más debía dárselos. Pero ahora entiende que todo eso ya está dentro de ella, esperando ser reconocido. Esta comprensión cambia la manera en que se relaciona con el mundo. Sus vínculos dejan de ser una necesidad y se convierten en elecciones. Ya no está con alguien porque teme estar sola, sino porque realmente quiere compartir su camino con esa persona. Ya no busca aprobación porque sabe que su valor no depende de la mirada ajena. Pero con esta transformación también viene una nueva prueba: aprender a sostener su luz sin miedo.
Porque cuando una mujer se reconoce a sí misma, en toda su grandeza, el mundo puede reaccionar de diferentes maneras. Algunos la admirarán, otros la rechazarán, algunos se inspirarán, otros se sentirán amenazados. Y aquí es donde debe decidir, disminuirse para complacer a los demás o brillar sin reservas. La mujer que ha recorrido este camino sabe que su luz no es arrogancia, sino autenticidad, que su seguridad no es soberbia, sino amor propio, que su felicidad no es un desafío para otros, sino una invitación para quienes estén dispuestos a caminar junto a ella sin intentar apagarla. Y así sigue avanzando, con cada paso más firme, con cada día más conectada con su verdad. Su vida ya no es una sucesión de días repetitivos, sino una experiencia llena de propósito. Su voz ya no tiembla, su mirada ya no evita el reflejo en el espejo, su corazón ya no duda de su propio latido. Con cada día que pasa la mujer siente cómo la realidad que antes conocía se desmorona para dar paso a una existencia más auténtica. No es un cambio repentino ni violento, sino sutil, como el agua que con paciencia moldea la roca. Sus pensamientos se han vuelto más claros, sus emociones más equilibradas, su intuición más afilada. Ahora camina con una seguridad que no nace de la ausencia de miedo. En el pasado, cualquier duda la paralizaba, cualquier crítica la hacía tambalear, cualquier error la llenaba de vergüenza. Pero ahora entiende que la vida es un proceso continuo de aprendizaje, que la perfección es una trampa, y que el verdadero poder no está en no fallar, sino en levantarse una y otra vez. Y en este estado de profunda conexión consigo misma, redescubre algo que había dejado olvidado, el placer de la creatividad. En algún momento de su vida, se convenció de que debía ser productiva, eficiente, útil, que soñar era una pérdida de tiempo, que jugar era infantil, que expresarse sin una razón concreta era innecesario. Pero ahora se permite crear sin miedo, escribe sin censura, pinta sin juzgarse, baila sin preocuparse por cómo la ven. Se entrega al arte de vivir sin restricciones. Cada día es una oportunidad para explorar nuevas formas de ser, nuevas maneras de sentir, nuevas formas de habitar su propio cuerpo y su propia historia. Con esta transformación interna, su mundo exterior también empieza a cambiar, no porque lo busque con desesperación, sino porque su energía se ha convertido en un imán que atrae lo que realmente resuena con su esencia. Las oportunidades llegan sin que las persiga, las puertas se abren sin que las golpee. Pero, a pesar de todo este crecimiento, aún hay momentos de duda, de nostalgia por la versión de sí misma que dejó atrás. A veces se pregunta si el camino que ha tomado es el correcto. Si realmente está donde debería estar, si ha renunciado a cosas que quizás debió conservar. En esos momentos de incertidumbre, en lugar de resistirse, se permite sentir, porque ha aprendido que no necesita tener todas las respuestas, que no es necesario estar siempre en control, y que la belleza de la vida está en el misterio. En ese espacio de entrega, donde deja de luchar contra lo que no entiende, encuentra una paz que trasciende las palabras y sigue adelante. Siempre adelante.